Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La que les habla está súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que listos con las palomitas preparadas, el cafecito caliente o el refresco bien helado, porque hoy nos vamos a sumergir en aguas profundas. Aguas turbulentas, llenas de misterio y por supuesto de chismecito jugoso. Porque sí, mis queridos chismosos y chismosas, hoy vamos a diseccionar, analizar, y hasta si me lo permiten a fantasear un poquito con el mundo de una de nuestras parejas favoritas, Demet y Can. ¡Ay, Demet y Can! ¿Qué les puedo decir que ya no sepan? Esos dos tortolitos que nos tienen a todos, absolutamente a todos, suspirando con cada aparición pública, cada foto en Instagram, y como las analizamos, cada entrevista llena de miradas cómplices, y con cada rumor que les rodea. Porque sí, alrededor de ellos siempre hay una nube de ¿será, no será, estarán juntos, o es todo marketing? Y eso, mis amigos, es lo que nos mantiene enganchados. Hoy vamos a hablar de una escapada. Una escapada que, según dicen las lenguas viperinas, los rumores más insistentes y las fuentes más cercanas tuvieron una escapada romántica a su nido de amor secreto. Sí, lo sé, suena a película de Nicholas Sparks, pero prepárense porque tenemos algunos detalles que, si son ciertos, les van a volar la cabeza. Agárrense fuerte porque la montaña rusa está a punto de comenzar. Vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores, las fotos filtradas, si es que las hay, y a especular un poquito sobre lo que realmente pudo haber pasado en esa escapada. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, antes de que saquemos nuestras lupas de detectives y comencemos a atar cabos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si son recién llegados a este nuestro humilde pero jugosísimo canal, se suscriban al canal. Activen la campanita, por favor, es vital. No se me duerman porque si no activan la campanita se van a perder el próximo bombazo, el próximo drama, la próxima exclusiva, y eso no se lo pueden permitir. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con los últimos dramas, noticias y rumores de sus celebridades favoritas. Y créanme, no querrán perderse nada. Ahora sí, agarren sus palomitas que esto está por comenzar. Luces, cámara, chisme. Bueno, a ver, vamos a hablar de Demet y Can sin rodeos, sin paños tibios como nos gusta a nosotros. Como saben, su relación ha sido una montaña rusa de emociones, una telenovela turca digna de ser transmitida en horario estelar. Desde que se conocieron en aquel rodaje que los catapultó a la fama, ese proyecto que los unió para siempre, los rumores no han parado. Que si son amigos, que si son algo más, que si tienen una relación secreta. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Bueno, quizás ellos dos lo sepan y sus íntimos, pero a nosotros, simples mortales, nos toca especular. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, palpable, visible hasta para el más despistado, es que la química entre ellos es innegable. Cada vez que están juntos, la pantalla chispea. Se siente la electricidad en el aire. Y eso, mis amigos, es lo que nos hace querer creer, que hay algo más detrás de esas sonrisas y esos abrazos. Y precisamente esa chispa, ese no sé qué sé yo, es la que ha alimentado los rumores sobre esta supuesta escapada romántica. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas fotos, esas fotos borrosas, muy borrosas, casi como fotos de fantasmas, de dos personas que se parecían muchísimo a Demet y Can en un pequeño pueblo costero. Un pueblo que, por cierto, es conocido por sus playas paradisíacas, sus aguas cristalinas, sus atardeceres de ensueño, sus hoteles boutique súper exclusivos y, por supuesto, su discreción. Un lugar donde las celebridades pueden respirar aire puro y escapar del asedio de los paparazzi. Claro, admitámoslo, las fotos eran de tan mala calidad que era imposible confirmar, con certeza absoluta, que realmente eran ellos. Parecía un juego de ¿dónde está Wally?, pero en versión celebrity. Pero eso no impidió que las redes sociales explotaran. Explotaran como un volcán en erupción. Los fans se volvieron locos analizando cada detalle de las imágenes, la forma de la cabeza, la ropa que llevaban puesta, incluso la marca de los zapatos. El zoom de los teléfonos fue puesto a prueba. Todos querían creer, necesitaban creer, que se trataba de Demet y Can disfrutando de un merecido descanso lejos de las cámaras, lejos de los focos, lejos de la presión mediática. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay alguna prueba sólida, tangible, irrefutable de que estuvieron juntos en ese lugar? Pues la verdad es que no. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.
Ni sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Ni siquiera un sin comentarios. Nada. Todo se basa en rumores, especulaciones y esas famosas fotos borrosas. Un combo explosivo que para nosotros es suficiente para iniciar una investigación a fondo. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, hay algunos detalles que hacen que esta historia sea un poco más creíble. Pequeñas migajas de pan que nos hacen seguir el rastro como Hansel y Gretel en el bosque. Por ejemplo, se sabe que Demet y Can son muy discretos con su vida personal. Extremadamente discretos. No les gusta exponerse demasiado a los medios y prefieren mantener su intimidad lo más protegida posible. Son como ardillas escondiendo sus nueces, pero en este caso, sus vidas amorosas. Así que no sería descabellado pensar que planearon una escapada secreta para estar solos, tranquilos y alejados de la atención pública. Un plan maestro digno de una película de espías. Además, este pueblo costero en cuestión es un destino muy popular entre las celebridades que buscan un poco de privacidad. Tiene un encanto especial con sus calles empedradas, sus casas de colores, sus bugambillas trepando por las paredes, sus restaurantes con vistas al mar. Un verdadero paraíso terrenal. Es el lugar perfecto para desconectar, relajarse y recargar energías lejos del bullicio de la ciudad. Un refugio para escapar del estrés y la rutina. Otra cosa que alimenta los rumores, que echa más leña al fuego, es el hecho de que tanto Demet como Can han estado muy callados en las últimas semanas. Sospechosamente callados. No han publicado mucho en sus redes sociales y han evitado hacer declaraciones a la prensa. Algunos dicen que esto es una señal inequívoca de que están tratando de mantener un perfil bajo para que no se descubra su secreto. Otros simplemente creen que están ocupados con sus proyectos profesionales. Pero nosotros, los chismosos profesionales, sabemos que el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Pero, ¿y si realmente estuvieron juntos en esa escapada? ¡Ay, qué emoción! ¿Qué pudo haber pasado? Se dedicaron a pasear por la playa, a tomar el sol, a construir castillos de arena como dos niños enamorados. A cenar en restaurantes románticos a la luz de las velas, compartiendo miradas cómplices y susurrándose secretos al oído. O simplemente se encerraron en su habitación de hotel a disfrutar de la compañía del otro, sin necesidad de lujos ni artificios. Las posibilidades son infinitas. La imaginación vuela. Claro, también hay que tener en cuenta que todo esto podría ser una simple coincidencia. Una casualidad del destino. Tal vez las personas de las fotos borrosas no eran Demet y Can. Tal vez estaban en el mismo pueblo, pero no se encontraron. Tal vez todo es una invención de los fans que están desesperados por verlos juntos, que anhelan su amor como si fuera el agua en el desierto. Pero, ¿no sería genial que fuera verdad? Oh, sí que lo sería. Imaginen la escena, Demet y Can, tomados de la mano, caminando por la playa al atardecer, con el sol pintando el cielo de naranja y rosa. Compartiendo una copa de vino en un balcón con vistas al mar, brindando por su amor y por la vida. Riendo y bromeando mientras exploran los rincones escondidos del pueblo, descubriendo pequeños tesoros y creando recuerdos inolvidables. Sería como una película romántica. Una película que todos querríamos ver. Y hablando de películas, recuerden que Demet y Can han demostrado tener una química increíble en la pantalla. Sus personajes siempre están llenos de pasión, de emoción, de deseo. Un verdadero torbellino de sentimientos. Así que no sería sorprendente que esa química se haya trasladado a la vida real. Que los personajes hayan traspasado la pantalla y se hayan convertido en personas de carne y hueso. Además, hay que recordar que la vida de las celebridades no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público y tienen que lidiar con la presión de los medios y los fans. Así que es comprensible que quieran tener momentos de privacidad y tranquilidad para poder ser ellos mismos, para poder ser auténticos, para poder respirar sin máscaras ni poses. Por eso, si realmente Demet y Can tuvieron esta escapada romántica, creo que es algo que debemos respetar. Merecen tener su intimidad y decidir cuándo y cómo quieren compartir su vida personal con el mundo. No podemos exigirles que nos den explicaciones de todo lo que hacen. Debemos ser respetuosos con sus decisiones. Ahora volvamos a las fotos borrosas. A pesar de su mala calidad, algunos fans han notado algunos detalles interesantes. Detalles que podrían ser insignificantes, pero que en este contexto adquieren una nueva dimensión.
Por ejemplo, la mujer de la foto lleva un bolso que, según dicen, es muy parecido a uno que Demet ha usado en varias ocasiones. Y el hombre de la foto lleva una gorra que, casualmente, es del mismo equipo de baloncesto que Khan apoya. Claro, esto podría ser una simple coincidencia. Una mera casualidad. Pero, ¿no es sospechoso que haya tantos detalles que apuntan a que se trata de Demet y Khan? Algunos incluso han analizado las fotos con programas de reconocimiento facial y han llegado a la conclusión de que, aunque no hay una confirmación al 100%, hay muchas posibilidades de que sean ellos. La tecnología al servicio del chisme. Pero bueno, como les dije al principio, todo esto se basa en rumores y especulaciones. No hay pruebas sólidas de que Demet y Khan hayan tenido una escapada romántica. Pero eso no impide que podamos soñar y fantasear con la idea de que estos dos tortolitos están juntos y felices. Y seamos honestos, nos encanta fantasear. Y hablando de sueños, ¿cuál es su mayor deseo para Demet y Khan? ¿Les gustaría que confirmaran su relación? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra serie juntos? ¿Les gustaría que se casaran y tuvieran muchos hijos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Sus opiniones son muy importantes para mí. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y esperando que algún día nos sorprendan con una buena noticia. Y quién sabe, tal vez algún día veamos fotos más claras de esa supuesta escapada romántica. Solo el tiempo lo dirá. La paciencia es una virtud. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos de los proyectos profesionales de Demet y Khan. Como saben, ambos son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Demet ha estado protagonizando varias series de televisión que han sido un éxito de audiencia, conquistando corazones y cosechando premios. Y Khan ha estado trabajando en proyectos internacionales que lo han llevado a viajar por todo el mundo, expandiendo su talento y su fama. A pesar de sus apretadas agendas, ambos siempre encuentran tiempo para apoyar a sus fans y para participar en causas benéficas. Son personas muy comprometidas y solidarias, y eso es algo que admiramos mucho de ellos. Su humanidad es inspiradora. Y hablando de admiración, ¿qué es lo que más les gusta de Demet y Khan? ¿Su talento actoral? ¿Su belleza? ¿Su carisma? ¿Su sentido del humor? Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber qué es lo que los hace tan especiales para ustedes. Y mientras esperamos más noticias sobre Demet y Khan, sigamos disfrutando de sus series y películas. Y recordemos que al final del día, lo más importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. Que persigan sus sueños y que vivan la vida al máximo. Ahora bien, antes de terminar, quiero recordarles que no todo lo que se dice en Internet es verdad. Hay muchos rumores y especulaciones que no tienen fundamento. Así que es importante tomar todo con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. No se dejen engañar por las fake news. Y hablando de rumores, ¿cuál es el rumor más loco que han escuchado sobre Demet y Khan? Cuéntenme en los comentarios. Me muero por saber qué cosas se inventan por ahí. Algunos son verdaderamente creativos. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. Es hora de ir terminando este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con mis chismes. Y recuerden, todo esto es solo una especulación. No hay pruebas sólidas de que Demet y Khan hayan tenido una escapada romántica. Pero eso no impide que podamos soñar y fantasear con la idea de que están juntos y felices. Soñar no cuesta nada. En resumen, hoy hablamos de los rumores sobre una posible escapada romántica de Demet y Khan a un nido de amor secreto. Analizamos las fotos borrosas que circulan en las redes sociales y especulamos sobre lo que pudo haber pasado durante esa escapada. Recordamos la química innegable entre Demet y Khan y la discreción que ambos mantienen con su vida personal. También hablamos de sus proyectos profesionales y de lo mucho que los admiramos. Y por último les recordé que no todo lo que se dice en Internet es verdad y que es importante tomar todo con pinzas. Sean escépticos. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Recuerden que esto solo es mi opinión y mis especulaciones. Ustedes tienen la última palabra. Así que déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan sobre todo esto. Y ahora, díganme, ¿creen que Demet y Khan realmente estuvieron juntos en esa escapada?
¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Creen que algún día se animarán a confesar su amor al mundo? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. También quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional al canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motivan a seguir creando contenido nuevo todas las semanas. Gracias de corazón. Son los mejores. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con los últimos dramas, noticias y rumores de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Les prometo que no se arrepentirán. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Así que sigan viendo nuestros vídeos y manténganse al día con los últimos dramas de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida.